Les comparto para empezar la pantalla de AutoCAD para revisar lo que les he estado comentando. Eh, la elaboración de parábolas en AutoCAD, muchachos, no está definida por una herramienta específica, sino existen muchos métodos en los cuales nosotros podemos obtener las parábolas en el AutoCAD. Varios de los métodos no buscan obtener una parábola como tal, sino secciones de la parábola que nos van a ser importantes en la construcción. Podrían ser de vistas, de objetos muy complejos o de perspectivas. Ya en el corto plazo veremos qué son las perspectivas. Eh, una de las maneras, por ejemplo, si es que de repente alguien ya revisó en Internet, es realizar una matriz de datos en Excel, ¿no es cierto? De prácticamente coordenadas X y Y, que luego el AutoCAD las recrea acá, ¿no es cierto? Otro método es cuando se construyen las perspectivas según el plano en el que estamos trabajando, se puede elaborar segmentos semielípticos y semiparabólicos para definir contornos curviados. Entonces, ahí también se hace necesario el uso de las parábolas. Ahora vamos nosotros a realizar un método general, por así decirlo, para elaborar cualquier parábola, conociendo previamente algunos datos de las mismas. Eh, He escogido este método porque pienso que es un método que nos permite, como les digo, elaborar cualquier parábola, pero dejándoles de antecedente que cuando vayamos a hacer uso de segmentos parabólicos para la elaboración de distintos trabajos, no vamos a necesitar la parábola completa, sino solamente una parte de ellos. Entonces es probable que en el camino esta obtención de parábolas no termine siendo el método a usarse. ¿Correcto? Entonces, esto no nos debería preocupar, pero poco a poco iremos viendo el trasfondo de la elaboración de las parábolas de AutoCAD. Bueno, lo importante también de este método que vamos a ver es que por ahí nos enseña un par de comandos más que podríamos agregar a nuestra lista de herramientas que ya vamos aprendiendo y eso siempre es útil porque mientras con más elementos contamos, más fácil resulta la utilización de este software. Entonces, lo que vamos a hacer, yo he abierto aquí un campo de dibujo, ¿no es cierto?, en el AutoCAD y voy a dibujar unos dos segmentos lineales, ¿no es cierto?, con un ángulo, que es el ángulo que va a tener la parábola. Ustedes ya se acordarán de geometría analítica, ¿no es cierto?, que es la parábola, qué parámetros hay que respetar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo voy a dibujar aquí un segmento, ¿no es cierto? Le voy a dibujar de 1000 milímetros, ¿está bien? Un segmento de 1000 milímetros con un ángulo de, veamos, hagámosle 40 grados, ¿no es cierto? Otro segmento, a ver, veamos si no estoy ahí. Ahí voy a hacer otros 1000 milímetros a 40 grados, ¿correcto? Listo. Pues me queda algo así. Hagamos un encuadre para que esto se vea mejor. Listo. Ahora, aquí les quiero indicar un primer comando nuevo que vamos a utilizar. Este comando se llama divide o divide en español, ¿no es cierto? Nosotros escribimos, como pueden observar, divide en pantalla, damos un enter y como mensaje de respuesta nos dice designe objeto que se va a dividir. Vamos a escoger esta primera línea, vamos a seleccionar y vemos que ahora nos pide que indiquemos un número de segmento o de bloque, ¿correcto? Entonces yo le voy a dividir en 10 partes. Mientras más partes elabore, va a salir una parábola mucho mejor, pero yo pienso que con 10 partes es más que suficiente. Damos Enter y este objeto ya se ha dividido en 10 partes. Vamos a repetir este procedimiento para la segunda línea, esta de acá. Asimismo, le vamos a dividir en 10 partes. Listo. Este momento, estos segmentos, a pesar que se ven completos, ¿no es cierto?, se ven como uno solo, están divididos en 10 partes iguales cada uno. Ahora yo voy a venir acá
¿no es cierto?, a mis parámetros de referencia y voy a ver que se force, ¿no es cierto?, puntos medios, puntos e intersecciones. Voy a deshabilitar temporalmente centros geométricos, puntos finales también si voy a necesitar, pero serían entonces estos cuatro: punto medio, punto final, punto e intersección, ¿correcto? Tangente también, ahorita no es necesario que me especifique puntos tangentes. Listo. El AutoCAD me va a ayudar a referenciar esos puntos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nuevamente, escogiendo el comando línea, voy a ir analizando estos puntos. Este es el punto final. Luego, si yo voy descendiendo, me topo con este primer punto de la división que yo hice. Este Boris, punto, ¿qué desactivó? Perdón, ¿puedes repetir? claro que sí. A ver, repitamos esa parte de aquí. Cuando yo vengo acá a donde dice forzar cursor a puntos de referencia, ¿no es cierto? Yo quiero que estén habilitadas las referencias de intersección, puntos, puntos medios y punto final. ¿Correcto? Estos de aquí quiero que estén señalados para que el AutoCAD force la ubicación de estos puntos en el área gráfica y me permita graficar de mejor manera. Aparte, ojo, siempre estén atentos de que esto esté marcado. Si ven que se puede desmarcar, entonces si yo desactivo la referencia de los puntos, por más que tenga todos estos marcados, no me va a encontrar ninguno. Listo, entonces le dejo marcado. Muy bien, ahora procedo a señalar estos puntitos de aquí. Les decía, escojo el comando línea y me voy ubicando hacia abajo, ¿no es cierto? Y encuentro un primer punto. Este primer punto lo uno con el primer punto del lado de acá. Vemos que automáticamente le encuentra porque yo tengo hecha esa referencia de que se ubiquen esos puntos. Continúo, encuentro el segundo punto y trato de localizar el siguiente punto del lado de acá. Tengo que ser eh, muy práctico en no saltarme los puntos, ¿no es cierto? En ir uno por uno ubicando, ¿no Esto es cierto? puedes repetir, por favor. ¿Qué necesitan que les repita? O sea, solo como que le pone, o sea, selecciona línea y pone ahí y ahí se hace. O sea, Eh, no le entendí cómo es eso. sí, sí, María Angélica. Note cómo verá. Yo voy escogiendo el comando línea, ¿no es cierto? Y yo no necesito hacer nada más. Yo, como ya forcé al AutoCAD a que encuentre sus puntos, yo solo me aproximo. A ver, este fue el último que encontramos, ¿no es cierto? Sigo descendiendo y automáticamente noten cómo se resalta ese circulito verde en la pantalla y me sale incluso punto. Eso quiere decir que el AutoCAD ha encontrado ahí una división o un punto. Recuerdan que yo dividí el segmento en 10 partes iguales, entonces cada inicio y fin de esos segmentos son encontrados automáticamente por el AutoCAD. Entonces yo simplemente, como tengo el comando línea, uno esos puntos. Voy uniendo eh, desde los extremos hacia adentro, ¿no es cierto? Y uniéndoles con el siguiente elemento de la otra línea, ¿no es cierto? Todos esos puntos que están apareciendo en la pantalla, eh, se, se seleccionan automáticamente por el AutoCAD, ¿no es cierto? Y yo sigo, Boris, y sí, María. si le dividió a la primera línea en 10 segmentos, la otra también tiene que estar en 10 segmentos. Sí, 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 sí. La división de los segmentos tiene que ser equivalente para para ambos segmentos, ¿correcto? Entonces, si nos seguimos fijando, a ver, yo ya he encontrado aquí uno, dos, tres, cuatro, voy al quinto elemento, ¿no es cierto? Que resulta también ser el centro y me va a coincidir con el centro de esta de acá, ¿no es cierto? Vean cómo solitos aparecen esas referencias de punto. Yo no hago absolutamente nada. Eso ya se está haciendo gracias a que yo tengo activado acá estos puntos de referencia, ¿correcto? Entonces, nada más es uso de comando línea, me desplazo por el segmento construido, encuentro el puntito, ahí ¿Se inicio mi puede poner línea. de nuevo lo que tiene activado, por favor?
Claro que sí, María Angélica. Tenemos acá puntos finales, punto medio, punto e intersección. Esos son los puntos de referencia que yo quiero que detecte en este momento el AutoCAD. ¿Correcto? Ya, gracias. Listo, María Angélica, no se preocupe. Entonces, continuamos con esto, ¿no es cierto? Esta es una actividad de ir encontrando todos estos puntos e irlos uniendo. Nos faltan unos pocos más. Siempre vemos que no nos saltemos ninguno. Y hay que unirlo con su opuesto, sería en otras palabras, ¿no es cierto? Y nos queda este ultimito por acá, que hay que unirlo por acá. Listo. Muy bien. Entonces, si se fijan, yo he unido cada uno de estos puntos con su opuesto en el otro segmento. Este punto con su opuesto en el otro segmento. Hasta que nos queda una especie de mallado como este, ¿no es cierto? Que es una construcción de puras líneas rectas. ¿Está bien? Una vez que tengo esto, muchachos, atentos con esto, porque esto es otra herramientita que no hemos utilizado todavía. Nosotros ya habíamos utilizado polilínea, pero ahora vamos a utilizar este que se llama ajuste de SP-Line. Un SP-Line es una serie de líneas curvas que se ajustan a puntos de referencia o vértices. Es decir, la curva se va construyendo basada en los puntos de referencia donde yo le vaya colocando. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se fijan, voy a hacer un zoom aquí a donde inicia todo. Yo voy a iniciar mi línea, pero a ver, antes de empezar, hagamos algo. Cambiemos un poquito las propiedades para que se pueda visualizar mejor. Esto nosotros ya lo hicimos en la sesión anterior. Voy a mostrar el grosor de línea, ¿no es cierto? Y voy a darle una escala un poquito menor a la de la mitad. Luego, como espesor, voy a escoger una de, pienso que de 0,40 es suficiente para distinguir de estas que son líneas continuas delgadas. El tipo de línea no voy a cambiar y voy a ponerle un color que sea muy visible, distinto de esas líneas blancas. Cojamos este color naranja. Ahora sí, con ese formato voy a escoger mi SP-Line. ¿Dónde está el SP-Line? Donde tengo las herramientas de dibujo, ¿no es cierto? Yo puedo desplegar esta pestaña hacia abajo y me aparecen otros elementos adicionales. Aquí, por ejemplo, teníamos la hélice, ¿recuerdan? Bueno, voy a escoger el SP-Line, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, inicio en el extremo de mi primer segmento y voy bajando hasta que toque los siguientes puntos de intersección. Las intersecciones se van a marcar con esa pequeña X que aparece en la pantalla, esa X verde, ¿sí se fijan? Entonces voy dando clic en cada intersección que yo vaya encontrando. La siguiente está por acá, ¿no es cierto? Aquí hay otra intersección. Sigo bajando hasta encontrar la siguiente. Es por acá. Las intersecciones exteriores, ¿correcto? Las que queden fuera de todo ese mallado. Aquí hay otra, ¿no es cierto? Sigo bajando y voy encontrando todas las intersecciones exteriores. Aquí encuentro otra, ¿no es cierto? Acá encuentro otra. Por acá está otra más. Sigo avanzando, aquí está otra más. Otra más. Todas las intersecciones exteriores. Y por última, estas que ya pertenecen al segundo segmento que yo construí en un inicio. ¿No es cierto? Listo. Eso es todo lo que yo necesito. Entonces, a ver. Profe, ¿puede repetir, por favor? Se me cortó el internet y no vi nada. A ver, listo. Les decíamos, primero cambié las propiedades acá para que sea más visible, ¿no es cierto? Y luego, acá donde tengo las herramientas de dibujo, escojo la opción SP-Line, ¿correcto? Hay dos SP-Line, ¿no es cierto? La una que dice ajuste y la otra que dice BC de SP-Line. Yo necesito la que es de ajuste, porque eso va a ajustar una curva a todos los puntos de referencia que yo indique.
Entonces escojo este y les decía, voy señalando todos los puntos que estén exteriores a estos segmentos de curva, ¿no es cierto? Que estén fuera de este mallado, ¿correcto? Listo, entonces, vamos haciendo esa función. SP-line, y voy encontrando todos los puntos exteriores. Este de aquí, el siguiente es este de aquí, ¿no es cierto? El siguiente, esta intersección. Tengo que señalar todas las intersecciones que quedan por fuera de este mallado que yo he construido previamente. Una vez que señalo cada uno de ellos, que básicamente son esas X, ¿no es cierto?, que me van apareciendo ahí. Ya me queda definida mi parábola, ¿correcto? Esa que está en tomate ya es mi parábola. ¿Alguien tenía alguna consulta? Bueno, muy bien, está hecha mi parábola. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para tener una mejor visualización o hacer uso de esa parábola, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo puedo venir y hacer uso de estas herramientitas que nosotros previamente ya habíamos utilizado. Voy a escoger el comando desplazar, voy a designar la parábola que acabo de construir, ¿no es cierto? Voy a escoger este punto para realizar el desplazamiento y la voy a sacar de aquí, ¿no es cierto? La voy a ubicar por acá. Esto que utilicé como método de construcción, lo puedo seleccionar completamente y eliminarlo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahí tengo ya mi parábola. Para que se vea más con cara de parábola, ¿no es cierto? Le puedo rotar un poquito, ¿no es cierto? Coloco el comando gira, designo este objeto, enter, preciso un punto base para girarle, puedo escoger justo la mitad, ¿no es cierto? El punto medio. Y a continuación le puedo colocar a un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Respecto a ese punto. Listo, entonces ahí ya tengo mi parábola, ¿está bien? Esta de aquí ya es una curva parabólica. Recuerden que la curva parabólica tiene este vértice o punto medio. Aquí hacia el interior va a existir un foco que con respecto a una recta bisectriz, cada punto de la parábola va a ser equidistante a esos dos lugares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la manera en cómo se puede elaborar una parábola de cualquier medida, ¿no es cierto? Si yo tengo ya previamente los datos de esa parábola, yo tranquilamente pudiese hallar ese ángulo con el que se formarían las aberturas de la parábola y realizar el procedimiento que hice anteriormente y obtendría esta parábola. No sé si quedó alguna duda, muchachos, algo que quisieran que repita en el procedimiento o que se aclare un poquito más. Boris, yo tengo una pregunta. Claro. Solo, ¿cómo le utilizo el comando para poner el ángulo entre dos líneas? Porque El ya lo comando para... intento, pero... Ah, ya. Sí, o sea, solo sale la medida, pero no me sale el ángulo. Cuando ustedes están ingresando los datos, ¿no les permite colocar el ángulo? Sí, o sea, yo ya le dibujo la primera línea y de ahí desde el vértice quiero graficar la siguiente y me sale solo los milímetros. Ah, O ya. sea, para poner... Listo. A ver, eso de ahí tenemos que calibrarlo desde el... A ver, permítanme un segundito. El día de hoy vamos a volver a utilizar el Kahoot
para, para llevar a cabo esta lección, pero les quiero indicar, muchachos, que si durante la elaboración de la actividad se les desconecta el internet, se congela la página, sucede algo que esté fuera de su control, no se desesperen, no traten de reconectarse a las locas y impidan que se reanude la actividad ni nada por el estilo. Verán, en este ciclo tenemos que tomar en cuenta muchísimos elementos de, de valoración, ¿correcto? Por eso es que se le ha dado un componente tan importante a la participación. Entonces, para que un estudiante tenga 0 en la actividad, yo tengo que hacer un análisis previo de si estuvo siguiendo la cátedra continuamente, si estuvo enterada o enterado que se iba a realizar esta actividad, si es que se conectó a la sesión el día de hoy, a qué hora, ¿no es cierto? Eso para empezar. Y luego, cuando yo voy revisando el Kahoot y las respuestas del Kahoot y veo que, por ejemplo, alguien responde 4 preguntas correctamente y la segunda pregunta no responde, tengo que analizar y ver si es que el estudiante a lo mejor se desconectó o simplemente no respondió la pregunta y bueno, muchos otros parámetros. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, muchachos? No vamos a hacer tan pragmático el asunto de que si responden todo y todo está bien, tienen, yo que sé, 20 sobre 20. Porque hay factores a los que estamos expuestos en estos momentos que están fuera de nuestro alcance. Si por ahí elaborando la lección, como les digo, a Fernanda Sarmiento y a Julián Moscoso les quitan el internet, sería injusto que ellos se queden con 0, ¿no es cierto? Pero si yo veo que este momento están conectados, inician la actividad, se han conectado previamente a todas las sesiones, me están entregando en el común de los casos sus aportes, bueno, pues por último a ellos les digo, ¿sabe qué? Nos conectamos en tal horario y volvemos a realizar la actividad, o por último les asigno el valor o promedio del curso al final de la elaboración de esta actividad. Ahora, pretexto de esto, no vamos a dejar de hacer las cosas, ¿no es cierto? Si algo yo valoro de ustedes, y a la mayoría de ustedes les conozco, es que siempre han querido hacer las cosas de la manera más honesta y ética, ¿no es cierto? Y que en realidad se quieren mejorar como estudiantes y como futuros profesionales. Entonces yo apelo totalmente a que siempre de su parte va a existir ese compromiso de hacer las actividades, ¿correcto? De elaborar los trabajos, de elaborar los deberes, de presentarse a las lecciones, de cumplir con las lecciones y posteriormente, cuando ya nos toque a realizar las pruebas de la manera más transparente, ¿correcto? Entonces, vamos a elaborar esta actividad, pero no quiero que se estresen y que estén muy pendientes de que si se envió o no la pregunta y todo lo demás. Más bien, enfóquense en responder con su conocimiento puro y esperemos, en realidad, esperemos de todo corazón que la actividad se desarrolle sin inconvenientes y de esa manera todos se puedan sentir tranquilos. Pero nadie va a tener aquí un 0, por decirlo así, sin un respectivo y profundo análisis, ¿correcto? Entonces, este ciclo se ha prestado para eso. Más allá de las notas como tal, queremos nosotros como tutores brindar los conocimientos de cada cátedra, ¿no es cierto? Permitirles un desarrollo. Profe, no se le escucha. A ver, muchachos, les decía, ya ven, justo coincidió que a mí se me desconectó. Entonces, como les digo, muchachos, estas situaciones se pueden dar y son totalmente ajenas a nosotros. Entonces, tratemos de desarrollar la actividad de la mejor manera posible y esperemos no tener ni sufrir de desconexiones. Y la idea de hacer esto, porque muchos dirán, si tanto problema hay, ¿por qué lo hacen? Pues para que la clase no sea monótona, ¿no es cierto? Para que no siempre sea ustedes detrás de sus pantallas viendo cómo el profesor elabora las distintas prácticas en AutoCAD, sino que tengamos más recursos para poder desarrollar los conceptos y los temas y tópicos referentes a la cátedra. Entonces, listo, sin más preámbulo, muchachos, voy a compartirles en este momento la pantalla para dar inicio a la actividad del Kahoot, ¿no es cierto? Entonces,
Vamos a venirnos por acá. Veamos que nos cargue. Un momentito. Recuerden que esto lo pueden realizar en sus computadores, en sus celulares. Quienes tengan la aplicación de Kahoot también lo pueden hacer, ¿no es cierto? En la aplicación. Entonces, existen muchísimas formas. Son 5 preguntas en total, algunas verdadero o falso, otras de selección múltiple, y hay una preguntita donde ustedes tienen que ingresar la respuesta. Recuerden que mientras la pregunta aparece, yo les voy a dar lectura a la pregunta, ¿no es cierto? Y aparte, les voy a indicar los colores con los que están señaladas las respuestas para quienes tengan una visualización exclusivamente de los colores, sepan a cuál tienen que escoger o cuál tienen que escoger, ¿correcto? Entonces, bueno, esperemos unos segunditos más, ya se nos está aperturando todo por acá. Y en pocos instantes vamos a tener aquí la pantalla de acceso a nuestra lección. Muy bien. En este momento, muchachos, ingresen a la página kahoot.it, ingresen este código y por favor ingresen su nombre y apellido. Regístrense a la actividad con su nombre y su apellido, no solamente con su nombre o con algún sobrenombre, sino nombre y apellido, por favor, para cuando se elabore la evaluación, yo poder saber exactamente de quién se trata. Muy bien, ya van apareciendo los distintos estudiantes acá. Demos unos pequeños minutos para que todos se conecten. El tiempo que hemos destinado a las preguntas es el tiempo suficiente como para que yo les dé lectura a la pregunta, les mencione las distintas respuestas con sus colores y ustedes tengan el espacio suficiente como para escoger la respuesta correcta. Al ser una pequeña lección de tipos reactivos, ¿no es cierto? No necesitamos un profundo meditar o análisis de cada pregunta, sino las respuestas son muy puntuales y directas. Entonces, eso nos faculta a que otorguemos la respuesta con mucha velocidad, por así decirlo. Entonces, eso lógicamente dependerá del grado de estudio que ustedes hayan implementado al momento de repasar los temas de los cuales vamos a evaluar. Me faltan unos 3 estudiantes todavía. Si alguien tiene algún inconveniente, porfa, déjenmelo saber. Pero les reitero, tenemos que ingresar a esta página. No importa si es que están en sus celulares y salen de la aplicación de Zoom para ingresar al navegador e ingresar a esta página web. No se les va a desconectar del Zoom y no se les va a cerrar absolutamente nada. Incluso el audio de Zoom va todavía a permanecer ahí y pueden elaborar la actividad sin ningún problema. Cuando ingresen a la página www.kahoot.it, ingresen este código de 7 números que tenemos en pantalla y con eso se registran para empezar la actividad. Están faltando todavía unos 2 estudiantes más. No sé si alguien está teniendo inconvenientes para conectarse. Bueno, demos un minutito más. Posiblemente hay alguien ahí conectado, pero sin audio o algo por el estilo y no se puede conectar. Nos queda solamente una persona para que ingrese. A ver, si alguien, nos falta una persona, ¿hay alguien que todavía no se pueda conectar, que está teniendo algún inconveniente? Profe, y lo que pasa es que son 24 participantes y son 23 estudiantes y usted. Tienes razón, Andrés. Muy buena observación. Tiene un punto extra por eso. No, mentira, no mentira, ya. Bueno, listo. Entonces empecemos, muchachos.
Vamos con la primera pregunta. Atentos y concentrados, por favor. ¿Qué son las vistas de un objeto? ¿Qué son las vistas de un objeto? Con rojo, las reflexiones de una figura. Con azul, las proyecciones ortogonales de una figura. Con amarillo, los planos de una figura. Y con verde, los vértices de una figura. ¿Qué son las vistas de un objeto? Ya van contestando algunos. Bueno, faltó contestar a algunos. En total, 15 personas respondieron bien. Las vistas de un objeto son las proyecciones ortogonales de una figura. ¿Correcto? Continuemos. Vamos a la siguiente pregunta. Atentos, muchachos. ¿Qué son las vistas auxiliares? Con rojo, vistas posteriores, inferiores y laterales opuestas. Azul, proyecciones ortogonales normales pero invertidas. Amarillo, vistas distintas a las de los planos horizontales, verticales o de perfil. Verde, las que figuran en planos horizontales, verticales y de perfil. Vamos ahí. 7 segundos tenemos todavía. Muy bien, igual una gran mayoría respondió correctamente. Son vistas distintas a las de los planos horizontales, verticales o de perfil. ¿Correcto? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Ahí tenemos hasta ahora nuestra calificación. ¿Verdadero o falso? En una vista el plano de proyección es perpendicular y las líneas de proyección son paralelas a la figura. Si esto es verdadero, azul. Si esto es falso, rojo. En una vista, el plano de proyección es perpendicular y las líneas de proyección son paralelas a la figura. Azul si esto es verdadero, rojo si esto es falso. Listo. Esto es falso, muchachos. Es al revés, ¿no es cierto? Las líneas de proyección son perpendiculares y los planos son paralelos. Profe, Sí. se me está cortando el internet cada rato y solo he podido responder una pregunta. No se preocupe, ya habíamos establecido que este tipo de cosas se pueden dar. Entonces, tratemos de responder, tratemos. Si es que no se puede, no vamos a salir de esto pauleados ni con mala nota, ¿correcto? Tratemos de responder lo mejor que podamos y si ya no nos cogen las respuestas o algo por el estilo, pasaremos a otro plano de análisis, pero no vamos a basarnos estrictamente en la Profe, calificación de la también de mí actividad. se está colgando. Profe, también de mí se está colgando la internet. No hay ningún problema, Jean-Paul. Ya por eso mismo vimos toda esa introducción inicial de que si es que algo sucede en el camino, no pierdan la cabeza. Esto no es tan pragmático como el hecho de que si se sacan la total de la nota, tienen la nota y si no pueden responder, tienen 0. No va a ser así, ¿correcto? Tratemos, nos quedan 2 preguntas más, esperemos que puedan responderlas correctamente y sin inconvenientes. Pero si sucede eso, quédense tranquilos. Luego veremos cómo analizamos su participación en este aporte. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Aquí tienen que ingresar la respuesta. En el plano principal de una figura se observará la vista de... ¿Qué se observa en el plano principal de una figura? Tienen 1 minuto para introducir su respuesta. Ingresen solo una palabra que definiría qué podemos encontrar en el plano principal de una figura. Solamente es una palabrita, ¿no es cierto? ¿Qué vista vamos a ver ahí? En el plano principal de una figura se observará la vista de... Ingresen una sola palabra. Listo, tenemos
Casi todos alcanzaron a ingresar la respuesta. Y muy bien. Prácticamente de las 19 respuestas que se ingresaron, las 19 estuvieron correctas. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Correspondencia entre vistas. Según esta ley, las anchuras son iguales en la vista de alzado y de planta. Esto es verdadero, azul. Esto es falso, rojo. Las anchuras son iguales en la vista de alzado y en la vista de planta. Azul si es verdadero, rojo si es falso. Muy bien. Aquí respondieron casi que todos. Y de manera correcta. Esto es verdadero. Bueno. Ahí tenemos a las personas que lograron los más altos puntajes. Helen Weber, Antonia Sainz. Y el puntaje más alto lo obtuvo Carlos Encalada. Entonces, listo, muchachos. Recuerden, voy a volver a repetirlo porque considero importante. La nota no obedece estrictamente a la contestación de todas las preguntas y que estas preguntas estén bien, ¿correcto? Depende de muchos factores más. Sigue siendo una lección, se le sigue dando importancia a aquellos alumnos que respondieron bien las preguntas, pero no nos vamos a basar estrictamente en eso. Si la actividad tiene una valoración en puntos, aparte que va a ir promediada con muchas otras actividades, y el hecho de que ustedes realicen la actividad ya tiene un alto componente de aporte, ¿correcto? Entonces no van a verse perjudicados al momento que ustedes no puedan realizar las actividades, ¿correcto? Bueno, muchachos, en este momento, hasta yo poder abrir unos documentos aquí en mi equipo y hacerles la última parte de la sesión, les voy a dar un espacio de 3 minutitos de receso. No se desconecten, manténganse en línea hasta yo estructurar todo por acá y luego hacemos una última parte de la clase y realizamos preguntas, hacemos consultas, destinamos la tarea para la próxima semana y con eso terminamos. Entonces, manténganse conectados y ya retomamos en 3 minutitos. Bueno, vamos muchachos a hacer una pequeña práctica basada en lo que va a ser la tarea de ustedes para la próxima semana. Les voy a volver a compartir la pantalla del AutoCAD. Aquí yo previamente he pegado esta imagen, ¿no es cierto?, que es la imagen de un objeto que está hecho tridimensionalmente, ¿no es cierto?, con sus cotas, con sus medidas. Yo lo que quiero es elaborar las vistas de este objeto. ¿Está bien? Quiero elaborar las vistas de este objeto. A ver, primero que nada, voy a mover mi origen un poquito más acá para que no me estorbe con la elaboración. Listo. Entonces, muchachos, recordarán ustedes, cuando vamos a elaborar las vistas de un objeto, primero tenemos que definir cuál va a ser la vista de alzado o la vista frontal. ¿Quién me puede indicar de ustedes, ya que estuvieron estudiando la temática de vistas, quién me puede indicar cómo yo escojo una vista para que esa sea la de alzado? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para decir, esta de aquí va a ser mi vista de alzado? Es la que contenga la mayor cantidad de datos de la figura. Muy bien, María Antonia, muy bien. Tengo que tratar de ver a todo el objeto y ver en cuál yo voy a visualizar la mayor cantidad de información geométrica, de construcción, elementos técnicos, que pueda yo representarlos en una primera vista, ¿no es cierto? Y esa va a ser la vista frontal. Ahora, si observamos este objeto de aquí, ¿no es cierto?, yo podría ver a este objeto desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Pudiera verle desde
izquierda a derecha, viendo estos planos de acá, o viceversa, de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, etcétera, etcétera. ¿Quién de ustedes me dice, en base a lo que nos acaba de mencionar María Antonia, cuál debería ser entonces mi vista frontal? Viendo desde dónde hacia dónde. Desde arriba. Desde arriba nos dice Andrés. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con él? No, ¿verdad? Debería de ser desde el frente para tener la vista frontal. A ver, Camila dice desde el frente. Andrés nos dijo desde arriba. Sería desde arriba porque se ve la mayoría de cosas, porque si de frente no se ve lo que está la parte de atrás, de la medida desde 26, la parte de atrás no se ve. Sería Ya, muy bien. A ver, les comento que esta figura se presta justamente para eso. Si es que yo veo desde arriba, voy a ver todo un perfil, ¿no es cierto?, donde nada quede oculto. Pero la desventaja de verlo desde arriba es que pierdo un poco la noción de las profundidades que existen en todos estos elementos. No todos están al mismo nivel, ¿no es cierto? Por otro lado, si es que veo desde frente, voy a tener una perfecta sensación de la mayoría de las profundidades, estas de aquí, ¿no es cierto? Pero a lo mejor voy a perder visibilidad de algunos elementos que quedan por la parte de atrás. Pero esos elementos son coincidentes con los que tuvieran un plano frontal, ¿no es cierto? Es decir, acá voy a tener un mínimo, o más bien dicho, no voy a tener ni una sola arista oculta porque van a coincidir con las del perfil principal. Entonces, por ese mínimo detalle de las profundidades, yo sí pudiese elegir tal cual se ve la figura, como señaló Camila, como vista frontal. Ahora, que si Andrés y Doris hubiesen estado elaborando esta figurita en sus casas y deciden hacer la vista frontal viéndola desde arriba hacia abajo, no estaría mal tampoco. ¿Por qué? Porque con la ayuda de la vista lateral y la vista de planta que se generarían a partir de esa, se aclararían esos detalles de profundidad. ¿Correcto? Pero les felicito porque está muy bien el análisis de cuál debería ser la vista frontal y en base a qué. Aquí, la verdad, puede escogerse cualquiera de las dos, porque en las dos tenemos muchísimos atributos de funcionabilidad y de perfil de este objeto, ¿no es cierto? Pero como les digo, ese pequeño valor agregado de poder entender estos cambios de sección que tiene el perfil frontal viéndolo desde el frente, va a hacer que nos decantemos por ese proceder, ¿no es cierto? Por escoger esas como vistas frontales. Entonces, bueno, recuerden que yo tengo que ir seleccionando los parámetros ideales para graficar mi vista frontal. Entonces, ahora sí, con una mínima escala de visualización, dejémosle por ahí, y mostrando los grosores de línea, yo voy a escoger, y con color blanco puede ser, voy a escoger un grosor de 1 milímetro para todo lo que sean aristas principales, y voy a empezar desarrollando esta vista frontal en un plano de alzado, ¿correcto? Voy a hacer la vista de alzado en el plano principal. Ahí estoy jugando un poquito con los nombres que se les asigna a estos. Entonces, bueno, voy desarrollando, ¿no es cierto? Viendo desde frente, ¿no es cierto? Viéndole desde el frente, yo sé que aquí hay en total, con esta arista de 25 más esta de 54, voy a coger mi calculadora por acá, ¿no es cierto? 25 más 54, yo tengo que hacer una primera línea de 79 milímetros, ¿correcto? Entonces, empecemos. Voy a partir de aquí y voy a elaborar una figura de 79 milímetros, ¿correcto? Bueno, aquí voy a tener un pequeño inconveniente porque me va a salir una línea diminuta, pero ya vamos a mejorar eso. Vamos aquí, 79, listo. A ver, vamos a ver si podemos a esta de aquí reducirle un poquito el tamaño. ¿Cierto? Y
Vamos a moverle un poquito también. Traigámosle para acá. Y ahí hagamos un encuadre para que se pueda ver de mejor manera. A ver qué me dice. A ver, muchachos, aquí tuve un pequeño problemita con el AutoCAD. Déjenme, le abro nuevamente para poder realizar. Boris, cuando nos mande Les coloco nuevamente la pantalla del AutoCAD. Ya le tenemos ahí. ¿No es cierto? Entonces les decía, vamos a ir haciendo estas vistas. Decíamos que la primera arista que yo tengo que realizar, ¿no es cierto?, es esta frontal que en total suma 79 milímetros, ¿correcto? Entonces, listo. Vamos a partir desde este punto de aquí y vamos a hacer esa línea de 79 milímetros, ¿correcto? Listo. Una vez que he realizado la de 79, subimos 38, ¿no es cierto?, en línea, en ángulo de 90 grados. 38. Luego hacemos una pequeña arista de 10. Luego noten que toda la altura es 20 y ahí hay, el total es 38. A ver, perdón. Ese segmento de ahí que está acotado al interior, este de aquí es 20 y yo subí 38, por lo tanto tengo que bajar la diferencia, ¿no es cierto? Que serían 18 milímetros. Ahora, la distancia total desde el extremo hasta, es decir, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto?, es 54. Pero como este mide 10, tengo que regresar 44, ¿no es cierto? 44. Y se cierra acá abajo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, viniendo desde el otro lado, tengo que subir 28, ¿no es cierto? 28 y aquí también vengo 44. 44 y empato con esta línea de aquí, ¿no es cierto? Entonces, mi vista de perfil, a ver, perdón, grave error llamarlo así. Mi vista frontal se vería así, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir aquí si es que tendríamos alguna arista oculta? Si nos fijamos, no tendríamos ninguna, ¿no es cierto? Porque el otro lado de esta placa, digámoslo así, empata con esta línea de aquí, ¿no es cierto? Y la otra caída del otro lado de esta empata con esta de aquí, entonces no tenemos aristas ocultas aquí, ¿correcto? Profe, ¿no sería arista oculta como que la línea que, o sea, el rectángulo, por así decir, que está ahí, que tiene que completarse? ¿O no? Este de acá. Ajá. En realidad, María Angélica, ahí no podemos ver eso y eso corresponde a una arista oculta, pero coincide justamente con estas líneas de aquí. Coincide perfecto. Entonces, no debería aparecer como tal esta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aparte que si la dibujamos, no se la va a ver porque van a verse opacadas por estas dos líneas de acá. Muy bien. Continuemos. Teniendo ya la vista frontal, yo tengo que elaborar, ¿no es cierto?, mi vista lateral. Mi vista lateral va a ser vista desde la izquierda hacia la derecha.
¿correcto? Entonces, yo voy a elaborar aquí una pequeña línea de referencia, voy a cambiar por instantes y voy a poner una línea por defecto, solo para referenciar la vista lateral. Voy a ubicarla a 60 milímetros de distancia de donde está mi vista frontal. Esta va a ser solamente una línea de construcción, no me va a servir. Y ahora yo tendría que editar la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, viendo de frente esto desde acá, yo tendría que trazar una línea. Ahora, nuevamente voy a utilizar la de 1 milímetro, ¿no es cierto?, que es la frontal. Yo voy a trazar los 50 milímetros que vería desde el perfil lateral, ¿no es cierto? Desde el plano lateral. Entonces dibujo 50 milímetros, ¿no es cierto? Luego tengo que subir en un inicio los 38, ¿no es cierto? Subo los 38. Luego prácticamente queda un rectángulo, ¿no es cierto? De 50 por 38. 58 nuevamente, perdón. 50 nuevamente. Y ahora ya puedo cerrar esto. ¿Correcto? Ahora, noten que esta pequeña plaquita de aquí está justo en la mitad, ¿no es cierto? Y tiene un espesor de 10, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que yo tengo que ubicarla en la mitad. Para eso debería recorrer 20 milímetros desde este lado, ¿no es cierto? 20 milímetros. Y subir 28, que es esa pequeña plaquita, ¿no es cierto? 28, el espesor de 10 y regreso acá. Esa sería la plaquita que yo veo. Ahora, en el fondo hay toda una línea de 20 milímetros que va desde los extremos, ¿no es cierto? Entonces yo subo 20 y voy hasta el otro lado, pero aquí noten, ya me voy a cruzar con esa plaquita, ¿no es cierto? Entonces yo solo voy a hacer hasta aquí, ¿correcto? Y por el otro lado lo mismo, subo 20 y vengo hasta acá. Aquí, muchachos, sí voy a tener una línea oculta. Esta partecita de línea de acá que yo no puedo ver aquí porque yo estoy viendo desde el plano lateral. Entonces, acá voy a proceder a utilizar el otro tipo de línea que necesito, ¿no es cierto? Utilicemos a ver. Este de aquí, líneas ocultas X2 voy a utilizar, ¿correcto? Vengo acá, selecciono, le cambio el grosor porque la línea oculta es de apenas, aquí escojamos 0,20. Creo que es un poquito menos, pero utilicemos de 2 milímetros. Y ahora sí conecto la sección faltante, ¿no es cierto? Bueno, está muy pequeñito el espacio, entonces creo que por ahí me resulta más útil otro tipo de línea, ¿no es cierto? Veamos cuál me puede servir. A lo mejor, dentro de las mismas ocultas hay una más pequeñita. Este de aquí, trazos cortos. Esta posiblemente me sirva. Aceptar, escojamos los trazos cortos. Y veamos si ahí se me representa mejor. Sí, ahí sí se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Listo. Y creo que esos son todos los detalles que yo debería observar en mi plano frontal. Perdón, en mi vista lateral obtenida a partir de la vista frontal, ¿correcto? Voy a borrar esta línea de construcción, esa no tiene que estar ahí. Y ahora tengo que elaborar mi vista de planta. Nuevamente voy a realizar una línea de construcción parece que antes pusimos 50 milímetros de distancia, pongámoslo acá también. Eso es lo de menos, ¿no es cierto? Lo importante es que haya una referencia. Y en este punto,
Sí, ¿alguien tenía Bueno, alguna consulta? y yo, cuando yo le intento unir una línea, digamos, no al, sino al centro o en donde termina esa línea a otra figura, siempre me dirige como si fuera, como si quisiera que una, como a los vértices o a las puntas. No sé si me explico. Le quiere forzar que usted termine la línea en un Ajá. vértice o en una punta. Ya, eso es, María Antonia, porque acá tenemos activado esto. Y como en realidad la figura que estamos haciendo es bien chiquitita, o sea, en medidas, estos son, a la larga estamos interpretando que estos son milímetros, ¿no es cierto? Puede ser que le esté perjudicando. Ahí a lo mejor les resulte conveniente desactivar estos puntos de referencia temporalmente, ¿no es cierto? Y después ya estará en capacidad de poder unir a los puntos que usted desee. No, Bueno, ojo, como yo ya he bajado acá y voy a elaborar la vista de planta, noten que esta arista de aquí pertenece a esta plaquita de acá. Entonces, yo tengo que iniciar mi dibujo desde ahí. No puedo hacerlo desde ningún otro lado, ¿no es cierto? Entonces, voy a prácticamente iniciar desde esta esquinita de acá la vista de planta. Volvemos a escoger las propiedades para perfil principal, 1 milímetro, correcto, y línea continua. Entonces, yo voy a hacer, viéndolo desde arriba, mi lineecita de 10, ¿no es cierto? Luego son 44, subo 10 y cierro, ¿no es cierto? Listo. Ahora, a 25 milímetros tengo que hacer el resto. Entonces, tengo desde acá 25 milímetros, tengo que venir los 20 de este lado, ahora hacer los 54, ¿no es cierto? Los 50, regresar los 54 y cerrar acá, ¿no es cierto? A ver, eso me salió con ángulo. Muy bien. Y finalmente tengo que hacer la diferenciación de este espacio de 10 milímetros de aquí. Entonces vengo hacia acá 10 y bajo hacia el otro lado. Entonces ahí ya puedo borrar esta lineecita que utilicé de construcción. Y ya tengo la vista de planta, ¿correcto? Vista desde arriba. Ahí, ojo, aquí no hay aristas ocultas porque se ve claramente que el objeto cambia de sección aquí. ¿No es cierto? No es que esta pieza esté introducida de esta otra. Se supone que es una misma pieza. Listo, muchachos. Veamos si tienen esa correlación que me decía la teoría que deben tener. Bueno, si yo escojo este rato solamente una línea de un espesor mínimo, solo para ver correlaciones, yo voy a ver que cada vértice va a encontrar una correlación con las otras vistas. Veamos primero entre las laterales y las frontales, la frontal y la lateral. Aquí existe correlación, ¿no es cierto? Este vértice de aquí encuentra correlación con este de acá, ¿no es cierto? Este vértice de aquí encuentra correlación con este de acá. Este vértice de aquí encuentra correlación con este de acá. Ahora, entre la frontal y la de planta, este está con su correlación aquí, esta de aquí con esta de acá, esta de aquí con esta de acá, esta de aquí, este vértice de aquí con este de aquí, y finalmente este con este, ¿no es cierto? E incluso, entre la de planta y la lateral, esta se corresponde con esta se corresponde con esta de acá, esta se corresponde con esta de aquí, y esta se corresponde con esta de acá. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahorita ya se hizo un poco, se entorpeció un poco la visibilidad, pero ojo, todas generan una correlación. Les voy a seleccionar para que se les identifique, ¿no es cierto?
Entonces, ahí hablamos de que hemos elaborado muy bien nuestras vistas, están todas correlacionadas. Yo puedo entender en base a esas tres vistas el objeto que acabo de representar, ¿correcto? Borrémosles para que ya no nos dificulte nuestra visibilidad. Y ahí tengo las tres vistas de este objeto, ¿no es cierto? Vista frontal o vista de alzado en el plano principal, vista lateral en el plano de perfil y vista superior o de planta en el plano de planta, ¿correcto? ¿Alguna pregunta sobre esto, muchachos? No, profe. No. Sí, en realidad no es algo muy complejo, simplemente tengo que ir recreando las líneas vistas desde los distintos planos. Ahora bien, muchachos, voy a dejar de compartirles un momentito para compartirles todas las pantallas. Yo quiero que ustedes, yo les voy a colocar en el aula virtual, creo que ya está colocado incluso, este documento de aquí, que ustedes van a poder ver en unos instantes. Este documento de aquí. El que nosotros acabamos de hacer es este número 4, pero nosotros tenemos en total aquí más de 20 figuritas. Quiero que de deber, muchachos, ustedes vayan a realizar 2 figuritas, ¿no es cierto? Pero vamos a evitar hacer la 1 y la 2, ¿correcto? Porque estas son excesivamente sencillas. Vamos a hacer 2 figuritas a partir de la 3 hasta la 10, ¿correcto? ¿Qué van a hacer? Van a escoger 2 al azar y van a elaborar las vistas de ese objeto. Tienen que estar muy pendientes de las longitudes para ver qué formato van a utilizar. Tienen que hacer uso de las operaciones booleanas de recorte y de corte de líneas, porque como ven, algunas secciones se entrecortan entre otras. Y elaborar las 3 vistas de dicho objeto en una misma lámina. Entonces, a la larga, ustedes la próxima semana me van a presentar 2 documentos o 2 archivos por persona, ¿no es cierto? De estas de aquí. No hay una obligación por hacer unas en específico, ¿no es cierto? Pero sí les encomiendo a que traten de realizar las que ustedes más difíciles crean, porque mientras más salgo yo de mi zona de confort y realizo un objeto mucho más elaborado, mucho más voy a aprender y mucha más destreza voy a generar en el uso del software. ¿Correcto? Estén atentos de estas características técnicas que tiene cada figura, como por ejemplo esta, donde dice que todos los agujeros que se ven son pasantes. Eso tengo que tener muy en cuenta para poder determinar si es que existen o no aristas ocultas. ¿Correcto? Y aquí en la figurita 6, esto ya me consultaron del otro curso, está tapada la cota que va aquí, entonces esa ustedes le pueden hacer de 10 a 20 milímetros, a su gusto, ¿correcto? Esta partecita de aquí, ustedes a su gusto pónganla entre 10 a 20 milímetros. ¿Está claro el trabajo que tenemos que realizar para la próxima semana, muchachos? Sí. Sí, Boris. Una consulta. Sí. ¿Cuántos ejercicios tenemos que hacer? Se me cortó el internet y no le creo que se cortó. Claro, No tenemos que hacer 2 figuritas, ¿correcto? Cada figura en una lámina. No tiene que ir la foto, digamos así, o la copia del objeto como tal. Tampoco tiene que ir a tratar de dibujar el objeto tridimensionalmente. Si ustedes, por ejemplo, escogen la figura, ojo, la 4 ya acabamos de resolver, entonces también no sería muy práctico que vuelvan a hacer esta misma. Pero supongamos que escogen la 7, ¿correcto? Entonces lo que van a hacer es, con este documentito que ustedes van a poder descargar del aula virtual, van a escoger un formato normalizado, el que ustedes crean el más conveniente, y van a realizar las vistas de este objeto. Entonces, en esa lámina van a tener que aparecer las 3 vistas de este objeto. Y en el cajetín, como título, tendrá que ir vistas, ¿no es cierto? O proyecciones ortogonales de figura 7. ¿Está bien? Entonces, solamente las 3 vistas. Recuerden que las vistas tienen que tener correlación. Yo sé que a lo mejor se va a ver más bonito si es que en un formato A4 pongo una debajo de la otra, ¿no es cierto? Pero eso ya no tiene sentido. Entonces, tienen que buscarse un formato donde las
las 3 vistas queden muy bien distribuidas y guarden la correlación entre vistas, ¿correcto? Muchas ¿Alguna gracias. otra duda? Una pregunta. En la figura 3 es la parte de abajo es abierto, ¿no es cierto? Sí, o sea, acá en el fondo, esto no es, a ver, si se fijan, tiene todo un espesor de 24 y la entrada es solamente de 14, ¿correcto? Y la parte aquí donde es redondeada, aquí sí es pasante. ¿Está bien? Aquí también tengo un agujero que, bueno, aquí no me especifica, pero también es pasante. Ojo, yo sé que aquí se puedan presentar una serie de pequeños errores de elaboración, porque van a ser las primeras vistas que van a obtener, y si se fijan, tampoco son piecitas muy sencillas, en realidad son piecitas medianamente difíciles, ¿correcto? Pero como les digo, anímense a hacer las que más difícil crean ustedes, porque mientras más elaborada sea la figurita y más trabajosa me resulte, mejor voy a entender yo la dinámica de las aristas principales, de las aristas ocultas, mejor voy a entender yo el manejo del AutoCAD para, por ejemplo, realizar como en esta figura 7, líneas inclinadas, voy a tener que trabajar un poquito en la obtención de ciertos ángulos, ¿no es cierto? Voy a tener que trabajar no solo con pura línea recta, sino voy a tener que elaborar arcos de circunferencias, circunferencias completas, etcétera, etcétera. Entonces, eso a la larga sí es más difícil, pero me permite tener un uso mucho más extenso del AutoCAD y eso es a la larga un beneficio personal que yo voy a tener para cuando tenga que realizar una prueba, un trabajo, un proyecto, bueno, pues tener más armas para poder hacer uso y elaborar trabajos mucho mejores. Voy a aprovechar que estoy mencionando esto y que justo tomo la palabra para felicitar a Fernanda Sarmiento, que dentro del deber anterior, ella fue quien realizó uno de los trabajos más elaborados en la realización de las figuras geométricas. Ojo, no quiere decir que aquellos que optaron por hacer polígonos, triángulos, rectángulos, esté mal. También está muy bien, esa era la orden. Pero saco a relucir el esfuerzo de Fernanda en realizar figuras mucho más complejas, haciendo uso de prácticamente todas las herramientas que nosotros habíamos aprendido hasta el momento, y muy posiblemente Fernanda tiene algún conocimiento previo de AutoCAD, y no está mal que lo use, ¿no es cierto? Entonces, les encomiendo que ustedes imiten un poco eso en la medida de sus posibilidades para que puedan desarrollar de mejor manera sus experticias y sus destrezas en el uso del software. ¿Correcto? Sálganse un poquito de la zona de confort y eso nos va a llevar a elaborar figuras mucho más complejas y a entender mucho mejor la utilización del software. Eso es beneficio personal exclusivamente para ustedes. Yo no gano nada, ¿no es cierto?, mandándoles figuras más o menos difíciles. Los que ganan son ustedes que ante la posibilidad de poder elegir, opten por las que exploten al máximo su potencial. ¿Correcto? Entonces, bueno, muchachos, esa es la tareita para la próxima semana. Si es que hay alguien que tenga alguna otra consulta, bienvenida sea. Y si es que no la